Bueno, queremos revisar también otras noticias más impactantes del día de hoy, que fue la explosión y desintegración de esta nave de SpaceX llamada Starship, que es el cohete más grande del mundo, que se está preparando para los primeros viajes de humanos al planeta Marte y también el regreso de las personas a la Luna. Sin embargo, en la última prueba se ha desintegrado, como decía, en los cielos del Caribe, generando imágenes bastante impresionantes. ¿Se está avanzando? ¿Se está retrocediendo? ¿Por qué ocurre finalmente este desenlace? Se lo queremos consultar a María Inés Díaz. Ella es académica, doctora en bioquímica de la Universidad Bernardo Higgins. María Inés, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. María Inés, bueno, vimos ahí estas imágenes que estamos en estos momentos teniendo en pantalla. Mucha gente se asustó, no sabía lo que eran estas luces, estos destellos que habían en el aire, que se pudieron percibir desde Estados Unidos, también de algunos países del Caribe, como Bahamas. ¿Qué te llama la atención finalmente de esta misma prueba? Porque claro, uno lo podría encontrar como una falla, ver que el cohete explote. Sin embargo, esto también deja un aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, desde el punto de vista del comportamiento de la explosión, esto sigue un patrón relativamente similar. Esta estructura despega sin mayores problemas desde Boca Chica, en Texas, en una primera etapa, el primer desprendimiento que se produce entre las infraestructuras que forman parte de este equipo funciona bastante bien. Sin embargo, la segunda estructura es que se produce esta falla y finalmente termina explotando. Por supuesto que esto llama la atención de las personas porque la explosión misma genera estos destellos que son visibles y por supuesto se generan escombros y estos escombros pueden caer de manera masiva, digamos, en ciertos lugares que están habitados. Y dentro de esos lugares que están habitados también encontramos infraestructura que es crítica. Por lo tanto, si parte de estos escombros caen en infraestructuras críticas como están definidos los aeropuertos, esto finalmente afecta al tráfico aéreo. Y eso justamente va de la mano con las medidas que tomó el agente regulador de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, donde se suspende, ¿no es cierto?, lo que es el tráfico aéreo en varios aeropuertos, incluyendo dos bastante grandes, que es el de Miami y el de Fort Lauderdale. También pueden verse personas afectadas, escombros que pueden caer sobre las personas. Eso puede traer, por supuesto, daños. Si estos escombros caen, además, en infraestructuras viales, pueden causar accidentes. Y si nos ponemos en el peor de los casos, estos escombros, por la velocidad que traen, ¿no es cierto?, si cayeran, en el peor de los casos, en una infraestructura que está relacionada con el almacenamiento de combustible, podría generar reacciones en cadena que son más difíciles de controlar. Exactamente, y por supuesto, llama la atención. No, totalmente. De hecho, se tuvieron que suspender ahí en varios aeropuertos los vuelos, como tú bien decías. Yo creo que no solamente por precaución, sino también por varios hechos que han ocurrido en Estados Unidos en el último tiempo de accidentes aeronáuticos y por eso, como medida de precaución, finalmente se realiza esta suspensión de algunos vuelos. Una de las cosas maravillosas que ha hecho la empresa SpaceX es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Estos cohetes reutilizables que pueden volver finalmente al mismo lugar, que es algo que no ocurría antiguamente en la senda espacial, ¿no? Sin embargo, veo que tiene ahí también un perfil bastante crítico, sobre todo con el tema de los escombros. Hoy día hemos visto que hay una gran participación de la empresa privada que están realizando una serie y cada vez mayor cantidad, ¿no?, de experiencias, de pruebas espaciales. ¿Cuál es la preocupación justamente que se puede dar con esta misma basura espacial que cada vez ha ido inundando más los cielos y que podría generar ahí algún inconveniente como tú lo relatabas? Sí, bueno, desde el punto de vista de la basura espacial, nos vamos a ir un poco a otro lado. Hay distintas iniciativas que buscan, por un lado, buscar soluciones innovadoras que vayan en el sentido de eliminar la basura espacial, ¿no es cierto? Pero también hay iniciativas innovadoras que buscan reducir el tamaño de toda la infraestructura que se necesita para obtener información desde el espacio. Eso justifica justamente que tengamos satélites, tratar de disminuir el tamaño de ellos. Tenemos tecnología que lo permite sin perder o sin ir en desmedro de lo que es la obtención de la información, que finalmente justifica el hecho de que tengamos, ¿no es cierto?, toda esta infraestructura alrededor de la órbita del planeta Tierra. Respecto a lo que tú mencionas de la innovación,
sí, no podemos desmerecer toda la innovación que ha hecho SpaceX. Por supuesto que hace unos años atrás era impensable pensar que una empresa privada iba a estar a cargo de este tipo de lanzamientos. Sin embargo, esto no está exento de riesgo. Si nos vamos a la madre de la era aeroespacial, nos vamos a lo que es la aviación propiamente tal, también pasó por varios procesos en los cuales accidentes ocurrieron. A modo de anécdota, la gente a veces se reunía para ver cuánto tiempo el avión se demoraba en caer. Digamos, era parte del ensayo, las pruebas y errores. Entonces, toda innovación conlleva un riesgo. Sin embargo, yo considero que tenemos tecnología actualmente que nos permite tratar de disminuir estos riesgos mucho menos. Y por supuesto que el aprendizaje que se obtiene de cada uno de estos accidentes, igual como ocurre también en la aviación civil, da paso para descubrir nuevos errores que se puedan estar desarrollando, nuevos errores que pueden ir apareciendo para justamente hacer una mejora continua y, por supuesto, tratar cada vez más de disminuir los riesgos, tratar de que estos lleguen, ojalá, a cero, o se acerquen a cero. Claro, con la mayor seguridad posible. Mira, hablaron de la empresa SpaceX, quiero que escuchemos la declaración y la comentamos. Desafortunadamente esto también sucedió la última vez, así que ahora tenemos algo de práctica en esto. Tenemos muchas medidas implementadas, como áreas de respuesta a escombros, donde nos coordinamos muy de cerca con el control de tráfico aéreo. Tenemos muchas medidas implementadas antes de lanzar un cohete para asegurarnos de que mantenemos a la población a salvo. Bueno, ahí hablan de varios factores de lo que estábamos conversando, María Inés. El tema de la seguridad, de que ellos igual lo califican como un aprendizaje, como algo exitoso. El propulsor pudo ver a la forma, fue el cohete el que finalmente no pudo obtener el desenlace que ellos mismos estaban esperando, pero se está avanzando. Yo sé que esta no es tu área, pero me imagino que también tendrás alguna opinión sobre el dueño de SpaceX, que es Elon Musk, justamente este multimillonario que ahora además es parte del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo ves el perfil que tiene esta misma figura, lo que está haciendo en la carrera espacial y la vinculación que también está teniendo ahí en Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista de la innovación, él se define como un innovador nato. Muchas de las cosas que él ha desarrollado, muchas de las empresas que él ha desarrollado, no las podría haber desarrollado si no tuviera ese espíritu emprendedor, ese espíritu innovador, que lo lleva a explorar un poco más allá, que lo lleva a romper esquemas, a tratar, ¿no es cierto?, de seguir avanzando en este campo. De todas maneras, insisto, que vayamos avanzando, que vayamos innovando es bueno. Lo que pasa es que tenemos que considerar que ese avance debe ir acompañado de la disminución al máximo de lo que podamos del riesgo, porque no podemos exponer a nuestra población o que el costo sea generar problemas graves en la población a costa del avance de la innovación. Esto, como ellos también dicen, es un aprendizaje y efectivamente este tipo de accidentes permite que seamos capaces de mejorar el análisis de los fallos, ¿no es cierto?, ajustar tal vez de mejor manera el área, calcular de mejor manera áreas que posiblemente pueden verse afectadas, el mismo monitoreo que se realiza cuando los escombros son liberados también nos puede ayudar a ver, bueno, efectivamente los escombros cuando se desprenden en estas circunstancias, bajo esta velocidad, en esta temperatura, en este tipo de clima, siguen este comportamiento, esta ruta. Por lo tanto, me permite a mí generar zonas como de exclusión. Y también nos hace cuestionar si los aspectos regulatorios están al día con respecto a cómo ha ido avanzando la tecnología. No siempre van avanzando de la mano. Entonces, todo esto finalmente nos sirve como aprendizaje. Estamos en una etapa de innovación inicial y cuesta que todos los estamentos que tengan que estar coordinados para que esto llegue a buen puerto finalmente lo estén. Pero insisto, siempre tratando de que el riesgo que conlleva este tipo de pruebas sea lo menos posible. Exacto. O el menor posible. Sí, mira, a ver, vamos al siguiente video, porque justamente Elon Musk, como te decía, ha sido la
gran esperanza para muchos de retornar a la Luna, a Marte. De hecho, este mismo cohete que se ha estado probando es el que se espera sea utilizado o en alguna versión modificada para llevar nuevamente humanos a la Luna y para poner a las primeras personas en el planeta Marte. En el caso de la Luna, lo que ha dicho SpaceX y la NASA es que esperan hacerlo el año 2027, es decir, estamos a la vuelta de la esquina. En el caso de ir al planeta Marte sería para el año 2003, también estamos bastante cerca y se ha metido ahí por los palos China, ¿no? Que también dice que quiere llevar los primeros humanos el año 2030. Estamos bastante cercanos todavía, por lo menos en las pruebas uno dice que nos falta mucho todavía. ¿Cómo ves tú? ¿Será posible cumplir con estas expectativas y con estas fechas que han sido anunciadas? Por ejemplo, volver el año 2027 a la Luna y estar el año 2033 en Marte. ¿Con estas pruebas tú lo ves posible? Mira, a mí esto me hace recordar una frase que dice, vísteme despacio que voy deprisa, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos alta tecnología, la inteligencia artificial también nos ayuda bastante a poder determinar de mejor manera ciertos riesgos, ciertos imprevistos que pueden, o etapas de riesgo que ocurren desde que un cohete despega, está en órbita, regresa, se vuelve a colocar en la plataforma. Entonces, hay puntos críticos que están identificados, ¿ya? Entonces, sí. Pero siempre existe la posibilidad de un error, ¿ya? Por lo tanto, si yo pudiera hablar de fechas, la verdad es que más que adelantarme a fechas de cuándo será posible que el ser humano sea capaz de vivir en una estación lunar o llegar a la Luna, población civil, ¿no es cierto? Esperaría a que las distintas pruebas de seguridad que tienen que ir realizándose para que este tipo de viaje sea seguro sería la prioridad. Entonces, obviamente que también ahí hay una carrera, hay países que están compitiendo por la hegemonía. Por lo tanto, quien primero lo haga, por supuesto, se va a notar un lugar en la historia que es importante, ¿ya? Sin embargo, difícil. Uno podría decir, sí, es a lo mejor un tiempo muy cercano, pero tal vez tenemos todas las tecnologías para aprender rápidamente de estos errores y volver a un sistema de ensayo y error para poder acercarnos lo más posible a las fechas que estamos prometiendo. Y otra cosa que está todavía la imagen en el inconsciente de muchas personas tiene que ver con que esto va a involucrar a civiles. Exacto. Y muchos tenemos la imagen de lo que pasó con el Challenger, ¿no es cierto? En 1986, donde justamente había población civil y todos sabemos tristemente cómo eso terminó y cómo todas estas personas que habían recibido un entrenamiento, que estaban súper entusiasmadas por participar, por ir y después regresar y traer todo ese aprendizaje a su entorno, terminó en un desastre que hasta el día de hoy lo recordamos, un desastre que duró años la investigación para poder saber que justamente las condiciones climáticas tuvieron un efecto en los sellos del combustible que finalmente hace que se desprendan y terminen esta gran explosión. Entonces, tal vez por eso somos un poco más temerosos de pensar en una fecha cercana. Totalmente, siendo más cauto, el tema de la seguridad es clave y en este caso también justamente para que sea seguro, ¿no? Que vayan las personas de regreso a la Luna y por primera vez al planeta Marte. María Inés Díaz, académica de la Universidad Bernardo O'Higgins, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao. Estén bien, chao.